¿Y tú, te consideras inteligente? ¿Para ti qué es la inteligencia? Porque, a nivel escolar, lo que se considera inteligencia es igual a una calificación. La inteligencia no es cuantificable. Entonces, ¿por qué seguimos catalogando a los alumnos como inteligentes o casos perdidos con base en sus calificaciones? Con esto, introducimos al psicólogo e investigador Howard Gardner, que es conocido por haber sido el que desarrolló la teoría de las inteligencias múltiples. Nacido el 11 de julio de 1943 en Pensilvania. Estudió en Harvard Historia y ahí mismo hizo su doctorado en psicología. A lo largo de su carrera, Gardner ha recibido varios premios y reconocimientos por su increíble trabajo en psicología y educación. Algunos de los premios destacados incluyen la beca Guggenheim en 1981, la beca MacArthur en ese mismo año, el premio de investigación de la Asociación Nacional de Educación en 1990, la Orden de las Artes y las Letras de Francia en el 2000, el premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 2011. También escribió varios libros. Dos de los más influyentes son Mentes Creativas y Las 5 Mentes del Futuro, que han tenido gran impacto en la educación y en la psicología. En 1970, Howard Gardner obtuvo el puesto de codirector del Proyecto Cero, un grupo de investigación fundado en 1967 por la Escuela Superior de Educación de Harvard, cuyo objetivo de estudio eran los procesos de aprendizaje de niños y adultos. Fue aquí donde comenzó con su investigación. El mismo año en que Gardner trabajaba en su teoría, James Carter, presidente de Estados Unidos, propuso reformas educativas durante su mandato. Entre las medidas destacadas se encuentra la igualación de la ayuda estatal a las escuelas de zonas ricas y pobres en Georgia, la creación de centros comunitarios para niños con discapacidad mental y la ampliación de programas educativos para presos, por lo que el tema de la educación era un problema que urgía atender en la agenda política. Él nos define la inteligencia como la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. En la década de 1980, el sistema educativo presentaba estructuras arcaicas. En esos tiempos, la inteligencia solo se determinaba por la teoría de la inteligencia general. Esta se basaba en que la inteligencia era una habilidad única y generalizable que podía ser cuantificada a través de pruebas del coeficiente intelectual, mejor conocidas como CI. Algunos tests más comunes para medir y clasificar la inteligencia son los test de inteligencia de Stanford-Binet y el WISC, Wechsler Intelligence Scale for Children. Estas pruebas miden principalmente la habilidad de un individuo en las áreas de lingüística y lógico-matemática, y en menor grado la habilidad de completar algunas tareas visuales y espaciales, ignorando los demás tipos de inteligencia. En 1983, Gardner lanza la obra que nos presentó la teoría de las inteligencias múltiples, en la que nos expone 8 tipos: la verbal lingüística, la lógico-matemática, la visoespacial, la musical, la sinestésica, la intrapersonal, la interpersonal y la naturalista. Dejando en claro que una persona puede tener más de un tipo de inteligencia y es capaz de desarrollar aquellas que no tenga de forma innata. Ahora te estarás preguntando, ¿qué rayos es todo este palabrerío? A continuación, explicaremos en qué se basa cada una de estas inteligencias. La inteligencia verbal lingüística se refiere a la capacidad de comprender y utilizar eficazmente el lenguaje, tanto de forma oral como escrita. Se manifiesta en ciertos aspectos como la facilidad con las palabras, que es la habilidad natural para aprender idiomas, comprender y recordar vocabulario, expresarse de manera clara y fluida en conversaciones o discusiones. Por ejemplo, famosos escritores como J.K. Rowling o reconocidos oradores como Winston Churchill poseen esta inteligencia. La visoespacial es la que se basa en el poder percibir, analizar y manipular objetos en el espacio, así como poder comprender y crear imágenes visuales. Lo podemos notar en su habilidad para entender y manipular objetos en el espacio tridimensional, así como para navegar en entornos físicos de manera eficiente. Tienen talento en áreas como el dibujo, la pintura, la escultura, el diseño gráfico, la fotografía y también cuentan con una memoria visual. Por ejemplo, Gerardus Mercator, que fue un geógrafo, cartógrafo y matemático flamenco. La lógico-matemática es una forma particular de pensar, en la que se tiene la capacidad de comprender conceptos matemáticos,
resolver problemas de manera sistemática y utilizar el razonamiento lógico de forma efectiva. Destacan en áreas como las matemáticas y la ingeniería. Se asocian mucho a temas que implican números o ciencias exactas, operaciones matemáticas y la resolución de problemas complejos. Son expertos en descomponer estos problemas en partes más simples e identificar relaciones entre diferentes elementos. En esta inteligencia tenemos como referente al físico Isaac Newton y a la química Marie Curie. La inteligencia musical es la capacidad que implica una sensibilidad y habilidad excepcional en el ámbito de la música. Las personas con esta forma de inteligencia muestran una capacidad única para comprender, crear y expresarse a través del lenguaje musical. Las personas que tienen esa inteligencia normalmente tienen talento en áreas como la interpretación musical, la composición, la improvisación y la apreciación musical. También pueden tener una memoria excepcional para melodías y pueden aprender a tocar instrumentos con relativa facilidad, como por ejemplo, Beethoven. La inteligencia sinestésica o kinestésica se basa en la habilidad del manejo del cuerpo y del espacio que nos rodea. Los que cuentan con este tipo de inteligencia tienen una gran destreza en el movimiento corporal, coordinación motriz y habilidades físicas. Lo podemos notar en personas que son hábiles en actividades que implican el uso del cuerpo, como deportes, baile, artes marciales, actuación, danza, cirugía, entre otras. En este campo, destacan personalidades como la gimnasta olímpica Simone Biles y el actor Ryan Gosling. Las personas con inteligencia intrapersonal tienen la capacidad de entender y manejar sus propias emociones, motivaciones, deseos y tener una profunda autoconciencia. Las personas con este tipo de inteligencia suelen ser reflexivas y autoanalíticas, y son capaces de examinar sus propias experiencias, pensamientos y emociones de manera crítica. Tienen una autoestima estable y confían en sí mismas, lo que les permite tomar decisiones basadas en sus propias necesidades y deseos, en lugar de dejarse llevar por las expectativas externas. En esta categoría entra Oprah Winfrey, que es conocida por su programa en el que reflexiona sobre su propia historia y la utiliza como una fuente de inspiración y motivación. La inteligencia interpersonal es la habilidad para comprender y relacionarse eficazmente con otras personas. Estos individuos son excelentes comunicándose y tienen facilidad para establecer y mantener relaciones sólidas. Se les facilita empatizar con los demás, comprender sus perspectivas y responder de manera apropiada a sus necesidades emocionales. Esta habilidad les permite construir redes de apoyo sólidas y trabajar de manera efectiva en equipos y grupos. Ahí tenemos el ejemplo del presentador Jimmy Fallon o la princesa y activista Diana de Gales. Con la inteligencia naturalista existe la capacidad de observar, comprender y relacionarse de manera significativa con el entorno natural que nos rodea. No se limita solo al conocimiento científico sobre la naturaleza, también implica una conexión emocional y espiritual con el mundo natural. Las personas con esta inteligencia pueden experimentar una profunda sensación de asombro y admiración por la belleza y la complejidad de la naturaleza, y pueden encontrar inspiración y significado en su relación con ella, como el conocido Charles Darwin, naturalista, biólogo, geólogo, entre otras cosas. La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner también está vinculada con la crítica a la educación tradicional, que se centraba en la enseñanza de habilidades académicas y despreciaba la diversidad de inteligencias y habilidades presentes en los estudiantes. Esta marcó la importancia de reconocer y promover distintas formas de inteligencia, más allá de los modelos tradicionales, enfatizando la necesidad de tomar en cuenta las fortalezas de cada individuo y los estilos de aprendizaje para evitar que el potencial de los estudiantes sea obstaculizado. Propuso que la inteligencia es más compleja y multifacética, construida por una gran diversidad de tipos de inteligencias que se manifiestan de forma distinta en cada individuo. El mismo Gardner plantea que todas las inteligencias son igualmente importantes. El problema es que nuestro sistema escolar nunca las trata por igual. La teoría de Howard Gardner reinventó el concepto preestablecido de la inteligencia, proponiendo que todas las personas somos inteligentes, solo que lo manifestamos de diferentes maneras que van más allá de la académica. A partir de este pensamiento, muchos profesores y especialistas en la educación comenzaron a desafiar los métodos educativos tradicionales que se centraban en una única forma de inteligencia, puesto que Gardner argumentó que cada persona posee habilidades que deben de ser reconocidas y desarrolladas en el proceso educativo,
lo que influyó en la forma en que se diseñan los programas educativos y se evalúa el aprendizaje. Su obra titulada Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligences, se hizo conocida al ser divulgada por varios medios. Sus conocimientos se difundieron principalmente en libros impresos. Después, se incluyeron publicaciones académicas, artículos en revistas académicas y capítulos en libros editados, como el capítulo Howard Gardner's Multiple Intelligences Theory and His Ideas on Promoting Creativity, publicado en 2021. Programas de televisión como Redes y cursos especializados sobre psicopedagogía. Su teoría se difundió en varias escuelas y universidades en los Estados Unidos, comenzando por Harvard, así como en otros países como Australia, Canadá, Italia, Israel y Venezuela. Incluso ha llegado a algunas rúbricas de las escuelas de México. Gardner afirma que la riqueza cultural también representa una riqueza de habilidades existentes en el mundo que no podían ser explicadas por una inteligencia general o un modelo predilecto de ésta, y que era necesario visibilizar las diferentes formas en las que las personas pueden ser inteligentes, para así poder impulsar su potencial. Esta es la razón por la que vale la pena hablar del Dr. Gardner, el hombre que intenta romper estos paradigmas que han dañado al alumnado de manera emocional y muchas otras por siglos a nivel mundial. Demostramos que todas las personas somos inteligentes, desechando las exigencias vacías del sistema educativo, y considerar a un alumno inteligente tomando en cuenta únicamente sus calificaciones, valorando solo las habilidades matemáticas y de escritura. Ahora que conoces esta información, cuéntanos, ¿qué inteligencia tienes?